lo que son los caminos del Señor, ¿no? Yo tengo que encontrar el por qué estoy hoy frente a ustedes. Tengo que llegar a comprenderlo. No sé si lo voy a comprender hoy. Quizá en el tiempo. Pero bueno, yo quiero agradecer a Dios por poder, en este quinto miércoles de mes, poder compartir la palabra, porque seguramente el Señor no hace las cosas a tientas, ¿no es cierto? Y algo, quizás una palabrita, algún concepto, el Señor pueda dejarnos en esta noche. ¿Y qué decir, hermanos, de este tema, ¿no es cierto?, de Romanos 5. Vayamos todos a este hermoso capítulo. Yo hoy quisiera agregar algo a este capítulo, que lo tenía, pero siempre y cuando fuera más de 4 miércoles. Por eso que no lo compartí. Pero sí quiero hacer un repaso, porque siempre nos ayuda eso, de estos primeros versículos, para que volvamos a la necesidad de practicar ciertas cosas. Porque si no practicamos este capítulo, perdemos muchísimo. Todo lo que estuvimos considerando no ha de ser provechoso. Por eso, el apóstol, una vez más, comienza: justificados, pues, por la fe. Yo entiendo que todos los que estamos aquí somos del Señor. Si hay alguno que no es del Señor, tiene una gran oportunidad de ser declarado justo. Pero eso demanda fe en el Señor Jesucristo. A todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesús, y quiero agregar, se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en lo que Cristo hizo, en lo que Él hizo, pura y exclusivamente en lo que Él hizo. Quiero enfatizar esto. El Padre lo declara justo. Es una declaración, como decíamos, judicial de Dios. Entonces, pensando en esto, si hay alguno que no tomó esta decisión, ahora se va a dar cuenta de los beneficios que trae esto a la vida de cualquier alma que con sinceridad se pone a cuentas con Dios. En primer lugar, decíamos que tiene paz con Dios. De ser hijos de ira, de ser depositarios y pasibles de la condenación y de la ira y del enojo de Dios contra el pecado, porque Dios ama a las almas, pero odia lo que piensan y hacen. Eso en Cristo se terminó. Ahora somos hijos, con todo lo que eso significa, de formar parte de esta nueva familia que desde Pentecostés Dios se ha propuesto. Y también tiene Dios la proposición de que un día se va a terminar de cumplimentar esto. ¿Quién pueda decir que Jorge también es parte de la familia y todavía no entró? Pero hay que, como decían, hay que seguir orando. Seguramente debe tener un lío en su cabecita, porque ustedes piensan que él viene acá y es indiferente. Él debe estar luchando con muchas cosas, pensamientos, conceptos, argumentos que él puede tener y quizás los pone delante de Dios hoy. Dios no sabe de argumentos. Dios lo tiene que destruir esos argumentos para que él pueda ya, sin vendas, sin velos, pueda ver claramente el camino. Así que hay que seguir orando por él y por otros que seguramente son parte de la familia, pero que hoy todavía no están dentro de ella. Tenemos paz. El medio es Cristo. Siempre Cristo está ahí en el medio. Él es nuestra paz. Él hizo la paz, dice la Escritura, mediante la sangre de su cruz. Y es tan lindo estar en paz con Dios. Poder más. Por eso acá la primera apelación.
¿Tenemos intimidad con Dios? A través de Cristo tenemos la gran posibilidad de acercarnos a Dios. Recuerden que no solo tenemos paz, sino que tenemos entrada por la fe al favor divino. Y uno de los favores más grandes es el que nos abrió Él un camino nuevo y vivo, como dice el escritor de los Hebreos. Él lo abrió. Ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Algo que los judíos realmente es difícil que lo lleguen a comprender. ¿Recuerdan? Que había uno solo que entraba a la presencia de Dios una vez al año y encima tenía que sacrificar por sí mismo y luego por el pueblo. Nosotros, cualquiera de nosotros, tiene libertad para entrar al trono de la gracia porque el Señor, a través de Él, tenemos este estado especial del favor de Dios. No lo despreciemos. También decíamos que esta gracia demanda que yo llegue, porque a veces lo expresamos con los labios, pero todavía no es parte de nuestra experiencia. Nos gloriemos en nuestras debilidades. La gracia opera en la debilidad humana, en la conciencia de nuestra debilidad. Cuando nosotros, como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es mucho más que decir, sí, yo no puedo hacer las cosas, soy limitado. Tenemos que llegar al punto de decir, no puedo. El Señor mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Hasta que no nos veamos como nos ve Dios, y eso demanda un precio a pagar, ponerse delante de Dios y que Él examine nuestra vida es muchas veces doloroso, pero es el único camino para entender de que no podemos. Cuando llegamos a ese concepto claro, entonces allí la gracia de Dios puede tomarnos, y como decía Pablo, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Es triste que pase la vida del creyente y que la gracia no opere en él. Para Pablo no sucedió eso. Pablo, desde que se cayó del caballo camino a Damasco, ya fue otra persona. Ya no venía con esa arrogancia en la cual llegó. Ya era otro. Por eso decía él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después seguíamos y considerábamos que tenemos motivos para regocijarnos, pero este gozo necesita que nosotros estemos en conexión directa con Dios y muy cerca de Él. Por ejemplo, nos gloriamos en la esperanza. ¿Quién espera la venida del Señor si no es aquel Hijo de Dios que está comprometido con Él y es fiel y está dispuesto a sacrificarse por Dios? La esperanza se ve cuando estamos muy cerquita de Dios. Y yo me acuerdo, viene a mi mente cuando yo me fui a Paraguay y estaba solo allí en medio de, a los que conocía son a la pareja con la cual fui a trabajar, que eran del instituto en el cual yo me preparé. Después no conocía a nadie. Y allá solo, lejos de la familia, pareciera que era el ambiente o el escenario para que muchas de las cosas que no las veía claramente comenzaron a tener mucho sentido. Cuando uno está cerquita del Señor y viviendo en fidelidad a Él, la esperanza se hace clara. La expectativa santa comienza a ganar terreno en su vida. Entonces puede gozarse mientras espera. Ese gozo es un gozo muy particular, es un gozo de Dios en nosotros que no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí tiene que ver con mi relación con Dios. Cuanto más cerca de Dios, más clara la esperanza se hace a mi vida. Y en esa expectativa es que tenemos esa motivación, ese motor, que es el saber que el Señor viene y es de desear que yo esté en sus negocios cuando llegue, cuando me encuentre con Él. Para que tenga confianza, como dice el apóstol Juan, y no me aleje de Él avergonzado. Nos gozamos en la esperanza, pero también nos gozamos acá, no solo en lo que esperamos, que es una proyección futura de la fe, sino también en lo que estamos viviendo. Y hermanos, no hay otro camino, decíamos, que los momentos adversos para crecer. Tenemos que cambiar el chip. Entender de que esos momentos
son los que necesitamos para comenzar a escalar en la cercanía de Dios. Comenzamos a subir la escalera, a pasar de grado, a entrar en la facultad ya, en algo terciario, en la madurez. La tribulación es vital. Y si nosotros no la valoramos, solo nos vamos a quedar con el moretón y sin la enseñanza. Muchas veces esa circunstancia puede ser que nos enojemos con Dios, con los hermanos, con el vecino, y no es eso. Hay algo detrás de eso que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso dice, no solo en esto, sino también en las tribulaciones nos regocijamos. Y fíjense que no es algo masoquista de que el creyente va en busca del sufrimiento, no. El sufrimiento lo pone Dios, lo permite Dios en el camino. Y yo tengo que saber que ese sufrimiento o esa tribulación produce en mí algo que es vital, no solo para mí, sino para los hermanos. Deja marcas que han de permitir que yo comparta a Cristo con los demás. ¿Cómo fue el Señor conmigo en ese momento? Eso es oro puro en lo espiritual. Son experiencias, no es un concepto intelectual, sino que son momentos vividos cerca del Señor, en dependencia de Él, dolorosos, tristes, pero en los cuales el Señor me sacó victoria. Eso es lo que puedo compartir con mis hermanos. Y es de gran valor para cualquiera que esté pasando por una circunstancia similar. Fíjense cómo es el círculo. La tribulación produce paciencia. La paciencia es algo vital en la vida cristiana. Quien no tiene paciencia no puede servir, porque la paciencia es lo que nos permite transitar el camino sin dejar de transitarlo. No nos desviamos, no tomamos un atajo, nos mantenemos derechito en la voluntad de Dios a pesar de, y la servimos al Señor de esa manera. El que no tiene paciencia no puede tener un camino seguro, no puede tener una vida cristiana consistente, porque en algún momento va a aparecer alguna situación que lo va a hacer mirar para otro lado y va a comenzar a dejar el camino que Dios le había marcado. La paciencia me permite tener la victoria en la tribulación y seguir firme. Y haber dado ya pasos, haber crecido delante del Señor. Fíjense que dice, tribulación, paciencia, prueba. La prueba es la experiencia de la paciencia. Hermanos experimentados necesitamos. ¿Cómo vamos a tener experiencia? Si no es a través de la tribulación y creciendo en la paciencia. No hay forma. No hay otra opción. La vida cristiana verdadera no tiene otra opción que la prueba, que la tribulación. En el mundo se busca todo que sea bonanza y paciencia, y deleites y placeres, todo muy bonito, pero eso hace gente superficial. Eso lo hace la gente superficial. El creyente verdadero, el creyente que se ha enraizado en el Señor Jesús, entiende a la tribulación como una gran oportunidad y trata de no desperdiciarla, porque es una enseñanza menos. Entonces, cuando llega ese momento, la paciencia se potencia, la experiencia crece en nuestras vidas y dice, y la prueba esperanza. Fíjense cómo los momentos difíciles hacen clara la esperanza y la expectativa de la venida del Señor. Y dice la Escritura que la esperanza no avergüenza o no decepciona, porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Dios no decepciona a nadie, no decepciona a sus hijos. Lo que Él promete, Él se hace cargo de cumplirlo. No depende de otra persona, depende de Él. Entonces, esa esperanza que Dios nos ha manifestado en su palabra que se ha de cumplir, quedémonos tranquilos. No nos vamos a avergonzar de eso. No vamos a ser decepcionados. Sino que Dios en el momento, como cuando vino la primera vez, vendrá de nuevo y en ese momento preciso hemos de encontrarnos con Él y hemos de estar con Él por la eternidad.
Y terminábamos la vez pasada que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Tenemos que crecer en ese amor. Me quiero referir a esto. Este amor del Señor, si bien es una verdad que es clara en la Escritura, tiene que ser algo también subjetivo, algo personal. ¿Cuánto creo que Dios me ama? Pablo dijera, quien no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A medida que crecemos en el amor de Dios en nosotros, nuestro temor queda de lado. Ya no tenemos temor del juicio, porque sabemos que Dios es fiel y nos ha de guardar de ese momento. No tenemos temor de las situaciones porque Él está a nuestro cuidado. En la medida que crece nuestro conocimiento del amor, también nuestra paz interior, nuestro sosiego y nuestro reposo. Porque un Dios que dio lo que más apreciaba, que era su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas más elementales para la vida? Entonces, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y hermanos, pensemos en esto. No sé, ¿qué pensás de tu historia personal delante de Dios? Aún antes de conocer a Dios. Pero fíjense, verso 6, vamos a leer 3 aspectos que hacen que haya en este pasaje una nota de alabanza de Pablo por el amor, el tremendo amor de Dios para con nosotros. En primer lugar, verso 6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, la primera característica del hombre, débil. Por eso que Pablo decía, cuando soy débil. Débil significa impotente, significa fracasado para alcanzar la norma de Dios. ¿Saben cuánta gente está tratando de agradar a Dios? Siendo impotente y débil en el mundo, por sus propios medios. ¿Se acuerdan esa parábola que está en Lucas 18? Y no quiero entrar ahí porque nos vamos a ir en el tiempo. Cuando dice que algunos fariseos que confiaban de sí mismos como justos, les refirió una parábola, 2 hombres subieron a orar al templo. ¿Se acuerdan del fariseo? Puesto en pie. Ya con la posición mostraba el orgullo que tenía. Así vive la gente en el mundo, tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Dios dice que es impotente. Y fíjense que dice que Cristo murió por los impíos. Dios nunca esperó que el hombre hiciera algo bueno por él o para él. Antes de que el hombre hiciera algo, Dios ya había determinado que su hijo va a morir y el Señor Jesús ya dio su vida. No esperó nada del hombre, ningún tipo de correspondencia especial. ¿Por qué? Porque no le podía dar nada el hombre, ni hoy tampoco le puede dar nada el hombre a Dios. Porque el hombre es fracasado. El Señor Jesús murió por fracasados. Éramos todos nosotros. Y en la carne seguimos siendo fracasados, ¿eh? Hoy día, como hijos de Dios, seguimos siendo fracasados e impotentes. Por ese tipo de personas murió Cristo. A esta escena Dios envió a su Hijo. Nosotros a veces tenemos una mirada muy particular, pero imagínense cómo Dios veía a la humanidad. Ya desde Noé, cuando miró desde los cielos y dijo que el designio de toda carne era hacia lo malo. Imagínense cómo Dios debe mirar hoy al hombre, y especialmente al hombre que quiera hacer algo o busca algún tipo de mérito personal para agradarle a Dios, para tener el favor de Dios. Dios no quiere eso. A Dios le repugna todo ese tipo de cosas, porque para eso dio a su Hijo. Débiles. Eso es morir por fracasados es gracia, ¿verdad? Morir por débiles e impotentes es gracia de Dios, porque no lo merecen, pero Dios así y todo. Sin esperar ningún cambio del hombre, así igual entregó a su Hijo. Pero fíjense que esto se profundiza. Allí da un ejemplo
En el verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Digamos que en algún momento algún alma dio su vida por otra que tendría ciertas características de bondad o de generosidad. Pero Dios lo hizo por impíos. ¿Se entiende, no? Puede ser que nosotros tengamos un familiar que merezca que uno dé su vida por él, porque humanamente tenga ciertas virtudes y diga, es tan bueno, ¿cómo no voy a dar mi vida por él? Quizá una madre podría dar su vida por un hijo, a quien ama, pero Dios lo dio por impotentes e impíos. Y fíjense que esto se va realzando en el verso 8. Primero éramos débiles, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerden, débiles, fracasados e impotentes. Ahora dice que somos pecadores. No solo no podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos hacer nada para lograr el favor de Dios, porque somos débiles, sino que ahora nos muestra otro aspecto que es más peligroso y grave delante de Dios, es que somos activos y vigorosos para pecar. Antes no podíamos agradar a Dios por débiles, y ahora somos pecadores activos. Buscamos el pecado, nos agrada el pecado, así vive la humanidad. Esta palabra pecado, pecadores, es mucho más fuerte que la palabra débiles. Porque habla de personas que les desagrada lo santo y buscan lo malo y lo pecaminoso. Y así viven. Fíjense, Dios murió por impotentes y débiles. No solo eso, vamos a profundizar más, nos metemos más en el hoyo. Murió por pecadores que van en contra de la santidad de Dios constantemente. Y como dice, si ustedes recuerdan los primeros capítulos de Romanos, no solo pecan, sino que se agradan con los que pecan con ellos. Y hoy vemos que hay una prensa de pecado. Se peca y se magnifica el pecado. Y se le da cierto halo de bueno. Es lo bueno. Ahora, Dios murió también y envió a su Hijo a lo que más apreciaba por personas pecadoras. Por fracasados ocupados en pecado. Fíjense las facetas del amor de Dios. Y en última instancia, vamos al verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Débiles, pecadores, y ahora agrega algo más que profundiza la situación del hombre, que es enemigos. Porque tenemos las personas que buscan el favor de Dios y tratan en sus propios méritos de agradarle, Dios los rechaza. Están aquellos que viven pecando, y ahora están aquellos que tienen cierta animosidad con Dios mismo. Esos son enemigos, que se oponen a Dios. Hoy vemos, tenemos que prender la televisión. Dios no está en su noticia, como dice el apóstol Pablo. Han cambiado la gloria de Dios por semejanza de un montón de cosas y las ponen en su lugar. ¿Cuántos enemigos tiene Dios? Por eso tenemos que pensar. Por algo decía Juan 3:16, porque de tal manera. Y pensando un poquito en quiénes fueron los depositarios de ese amor, sin duda que
se realza aún más lo que hizo Dios. Porque Dios lo hizo sin esperar nada de nadie. Antes de que pasara nadie, Él entregó a su Hijo y ahora está esperando que esos débiles e impotentes para agradarle, que esos pecadores que se gozan en el pecado, y no solo se gozan, sino que contagian a los que están alrededor, y esos aún enemigos de Dios, directos enemigos de Dios, por ellos también fue enviado Cristo Jesús. A esa escena Dios envió a su Hijo, completamente contrastante. Yo recordaba ese pasaje, si me acompañan, en 1 Juan 4:10. El apóstol Juan tiene algunos versículos muy aleccionadores. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Yo quisiera dejarles ese versículo que el apóstol Pablo dirigiera a los corintios. ¿Se acuerdan? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? Cuanto más comprendemos el amor de Dios, más fieles van a ser nuestros. Cuanto más comprendamos el amor de Dios, más dispuestos al sacrificio vamos a estar para Dios. Cuanto más entendamos el amor de Dios, mejor vamos a pasar las tribulaciones. Más experiencia le vamos a sacar para nuestra vida. Cuanto más comprendamos el amor de Dios, más clara se va a hacer la esperanza. Y si eso lo tenemos claro, más fructífera también va a ser nuestra vida. Todos tenemos las mismas posibilidades. El amor de Dios es igual para cada uno de nosotros. De hecho, lo tenemos en nosotros. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a profundizar el conocimiento, para que nos arraiguemos allí. Y podamos, en el tiempo que el Señor tarde, vivir vidas más consagradas, más santas, más comprometidas con Dios y también, por supuesto, con la obra y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque estas cosas son lindas de compartirlas, pero como todo en la vida cristiana, hay un precio. Nada es gratis. Nada de lo que proviene de Dios y es realmente digno es sin pagar precio. El tema es si estamos dispuestos. Estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá que el Señor nos dé la gracia y sea realmente el clamor de nuestro corazón. Señor, quiero conocer más de tu amor, porque quiero ser un mejor hijo de Dios, que pueda vivir para agradarte, para que tú seas conocido. Mientras tanto, esa esperanza se realiza. Les agradezco, hermanos, y yo quería agradecer por este quinto miércoles. No se olviden de nosotros. Gracias.